y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Sí, está Pimpi, ¿vio? Nuestra querida amiga Pimpi. Sí, pero la otra vez hizo desear. No está, que se viaja, que va de acá, que viene para allá. Llegó tarde. Ya tuvo que sacar el dedo. Estuvo, pero llegó. ¿Pero quién llegó tarde. primero? ¿Quién que llegó? no me acuerdo. ¿Quién llegó primero hoy? Yo ¿Quién llegó primero hoy? Yo llegué último, pero estaba la puerta cerrada. Y Sí, cosas. claro, Sí, claro. sí, ese Cómo se cuento vino lo la conozco. rubia, ¿no? Está divina. Está de viernes a la noche. Ah, Pero hoy por está Dios. especial, de viernes a la noche. el que Le no pediría- está, el que no está especial es Elon, ¿no? ¿Qué opina usted? A ver, cuéntenos a ver cómo viene la mano. Vicky. Va escalando en la dimensión mediática, claramente, y digamos en las redes sociales, la tensión entre Elon Musk, de la cual veníamos hablando, y el presidente Trump. Pero me parece que además de todas estas cuestiones que están apareciendo en los medios, hay que tomar en cuenta dos, que me parecen que, si uno las deshilacha, llega a qué sostiene este conflicto y esta tensión que hay entre Trump y Musk. Una de las cuestiones que dijo Musk, y que también se lo reafirmó Trump, es, bueno, está enojado porque en el presupuesto, en esta ley bella y hermosa, que le cuestionó y que dijo que era una porquería, no aparece el financiamiento y el impulso a los autos eléctricos, que sabemos que Musk... Pero que esto lo toma Musk y dice, sí, efectivamente, en esta ley bella y hermosa, que él dijo que era una porquería, se privilegia, escuchemos bien, el petróleo y el gas por sobre las energías limpias y los autos eléctricos. Creo que ahí es uno de los kits de la cuestión, porque no estaría coincidiendo el proyecto que está llevando adelante el presidente Trump, asentado en la producción y asentado en la energía que proviene del petróleo y de las fuentes tradicionales de energía, que se da de bruces con la agenda verde. Si usted me deja hacer una... Le dejo hacer varias cosas, lo que le parezca lo comenta. Mire, Moreno. porque parte de este programa de culto es que estamos volviendo a incentivar el análisis, Claro. más que la información. Por eso. No somos un programa periodístico. No. Entonces, nosotros dijimos hace mucho, cuando asumió Trump, que iba a haber una interna entre los globalizadores y los nacionalistas. Y también dijimos que los intereses de Elon no eran sistémicos a los de Trump por el tema de la energía fósil. Efectivamente. Y porque en su momento Trump había hablado con precisión de la industria automotriz norteamericana, que es la del motor de explosión interno, digamos, no tiene nada que ver con los autos eléctricos, donde sus informes, estos se planifican a 4 o 5 años como mínimo, 10 años, que es lo que le dura a un auto, ¿no? Un auto 10 años sigue siendo... y los informes decían ya que los chinos habían tomado la delantera en ese tipo de autos, que no es, y acá viene el quid de la cuestión, el más eficiente. Si usted se recuerda, en algún momento hablamos de los autos híbridos, que son miti-miti. Son eléctricos cuando tenés capacidad de recarga, y si no, son de energía fósil. Usted se va a Mar del Plata o se va a Bariloche en auto,
Y le pongo toda nafta. una red, claro, toda una red de que usted tiene que cargar. Y ahora dice, no, pero tenemos autos que se cargan en 10 minutos, en 8 minutos, todo lo que quiera. Pero hay que armar esa red y hay que hacer el tendido, que tiene que estar la generación. Y no eran los más eficientes. Y en su momento lo hablamos por la relación carga transportada, peso del automóvil y por lo tanto el peso bruto total, que eso tiene una limitación sobre el tipo de asfalto que usted tiene. Por eso en la ruta dice hasta tantas toneladas, que usted puede andar como se le ocurre. Entonces, para camiones y ya pasajeros era un tema complejo. Y para autos había que ver. ¿Por qué los Estados Unidos empiezan a pivotear sobre ese tipo de informes? Porque ellos tienen ventajas sobre los autos de motor con explosión interna, los que tienen que ver con el derivado de la energía fósil, y los chinos habían avanzado por el otro lado. Sí. Claro, que los intereses de Elon están del lado de los claro, del lado de China. los claro. Miran a China. Y todo eso le iba a empezar a entrar en contradicción. No era simplemente, toda esta información es pública, es simplemente poner las piezas de rompecabezas donde tienen que ir. Y es solamente esto. Era casi cantado que iba a haber una interna entre los nacionalistas y los globalizadores y entre la energía fósil. Efectivamente. Trump diciendo perforen, chicos, perforen. Claro. Y además, digamos, Con eso arrancó. entre ese era todas el- las cuestiones, lo dijo Musk, Claro. lo dijo también Elon, y digamos también, como usted estaba diciendo, le iba a enmarcar en esta cuestión entre globalistas y nacionalistas. Porque sabe que a veces nos preguntan usted también, a mí, a Pipe, pero ¿de dónde sacan la información ustedes para? Decimos de los medios públicos, está todo en los medios, es simplemente... Hay que buscarla y analizarla. es Bueno, simplemente tomarse... el trabajo. Y mire, y a veces es tener un marco conceptual en la cabeza. Desde la cual mirar la información. Claro, y ahí agarrar. Sí, vamos a un mundo donde el nacionalismo se impone a la globalización y donde vuelve la energía fósil por el perforen, chicos, perforen. Eso es. Bueno, entonces la cosa empieza simplemente a alinearse. Y lo que pasa con Elon es que sus intereses se ven perjudicados. ¿Qué significa eso? La acumulación de capital, no es más que eso. ¿Cuánta plata me va a quedar en el año de trabajo? Y si no me queda plata, ya no soy el que acumula capital. Y si no soy el que acumula capital, no soy el ganador del modelo. ¿Cómo decimos nosotros que estos son los ganadores del modelo? Porque acumulan capital. Es simplemente, es tan los ganadores del modelo. A veces se utilizan las palabras de una manera que no son en el real significado. ¿Quiénes son los ganadores del modelo? Los que al fin del periodo acumularon capital. Si acumulaste capital, significa que puedes invertir y significa que vos sos más grande con respecto a los que no invirtieron. Es tan fácil como eso. Es que lo que era raro es que Elon Musk esté con Trump. Eso es lo que era raro. Porque eran dos cabezas, dos proyectos completamente ¿Sabe dónde se antitéticos. encontraban? Es como cuando se cree que Milei, porque los dos son loquitos. Cree que porque son loquitos, porque son bestia bruta y ya con eso. No, pero en lo concreto. ¿Sabe dónde se encontraban? No. En la Agenda 2030 y la confrontación contra esa agenda. Eso- Pero que es de eso orden sí, secundario. pero claro. Es de orden secundario. No es que Milei es Trump porque dice cualquier cosa en Davos. Milei no es Trump porque Trump sube los aranceles de los autos, del acero y de los Que celulares, defiende entre el trabajo otros. en su patria. Y el otro los baja, claro. Entonces, cuando uno entiende, ¿sabe de quién me sorprendió que está diciendo algo así? Pero mire, me mira y tiene razón, porque ya me preocupó. Berbisky, que está diciendo lo mismo que decimos nosotros, es un lío esto. No, pero fíjese, sorpréndase aún más, que digamos Ya vinculado, estamos en el fondo. Berbisky diciendo lo mismo que nosotros, tenemos un lío. tenemos un problema. Yo no sé si me sorprendo o me Con preocupa. todo cariño, Horacito, con todo cariño. Él es el Bueno. único que me dice Mario. Y borra muy Guillermo y pone Mario Moreno. ¿Quién era Mario Moreno?
Por supuesto, era un gran actor. ¿Usted no se acuerda que Un gran cómico mexicano. Cantinflas. Un gran cómico no me acuerdo, mexicano. me acuerdo de Cantinflas, Un grande, Sí, un grande. Un grande de verdad. Así que- Tenía el bigotito finito. Pero ¿no? tenía, Poco no eso tenía sí. el bigotín como lo tiene hoy. Sí, Tenía sí. un bigotín. Bueno, y el otro tema, que sorpréndase, pero bueno, A BlackRock, capital financiero por excelencia, globalizador por excelencia, en Financial Times, el CEO de BlackRock sacó un artículo en el cual dice que la globalización que sostienen, digamos, a rajatablas, bueno, viajó con Trump a Arabia, ¿no? BlackRock. Hay que tener en cuenta eso, se lo llevó para allá. Pero globalista ultranza que dijo, bueno, hay que dar un segundo paso con la globalización y tal vez generar un modelo híbrido entre como la los autos. globalización y el proteccionismo, que el capital financiero atienda las cuestiones nacionales y sociales. Ahora lo Ojo que ese va a ser el discurso de Kicillof, ¿eh? Porque le encanta bueno, el híbrido. por Va a ser eso. el discurso de Kicillof. Kicillof va a arrancar con Autos eso. híbridos, Va a modelos arrancar, híbridos. Y va a arrancar Kicillof con eso. No, pero digo, hay que No, atender es muy esto. Me importante, parece que no muy es un tema menor. no. Y Galucho va a empezar a hablar de eso también. Todo lo que son agentes de BlackRock y de Soros, que en algún lugar se encuentran. Soros es otro también. Lo mismo, sí, está lo Sí, mismo, todo se lo encuentra. mismo. ¿En qué idioma estaría escrito ese artículo? Porque esta lee cualquier idioma. Y en rumano, no menos, En rumano lo estaba escrito, ¿en qué mínimo. estaba escrito? Financial Times. ¿Y en qué idioma lo escrito? Bueno, puede haber artículos en Bueno, español, está bien, y en inglés, pero... Muy bien, está viendo, ya tiene 2 idiomas que domina la ¿Y usted no le escuchó Yo- hablar en portugués? Sí, como que no. Ah, sí, la escuché. Falo muito bem, direitinho, Yo del Morela. de Bueno, jeringoso no paso. Sí, ella. Le falta hablar en tucumano porque está tan cerca de no, usted. ya ya le la estoy estoy haciendo hablando, practicar. ya le estoy hablando el tucumano. estoy haciendo practicar. Ya le estoy hablando, no, pero, y hay otro tema, digo, me parece que podemos tocar 2 temas si tenemos tiempo. Sí, claro que tenemos. Uno es el tema de la doctrina militar y defensiva y estratégica del Reino Unido, que no es un tema menor, porque hay que atender las reformulaciones que están ocurriendo en el Nuevo Mundo. Y la otra cuestión es la negociación que hubo en Estambul, y en ese marco los ataques de Ucrania, dos ataques, uno que Putin tildó de terroristas, que fueron 2 puentes en los cuales se descarrilaron trenes en los que viajaban civiles, netamente civiles, y el otro es la operación Telaraña, que atacaron las bases militares en todo el territorio ruso, no lo pudieron haber hecho solo, digamos, hay una apoyatura importante en lo que refiere a la inteligencia y a la logística, pero bueno, de los 40 aviones que dijeron que tiraron, que no me parece que es lo central, en realidad son aviones parecidos a los B-52, los aviones Bien que estaban. viejitos, sí, bien son viejitos. turbohélices. Bueno, pero no, hay un tema que hay que atender, que son las elecciones en Polonia. Ucrania está rodeado. Mm. En Polonia, si bien fueron bastante parejas, ganó el que, digamos, no está de acuerdo con la política que está llevando Polonia. Era el alcalde, ¿no? De la capital. No era el alcalde, no es era un alcalde. chico joven, el que perdió creo que es el alcalde. Ah, ok. Es un chico joven, es un historiador, dijimos 42 años, es joven, es un historiador nacionalista, Mm. que cuestiona, digamos, todo el apoyo que se le dio a Ucrania. Bueno, cambia el escenario. Ya tienen a Bielorrusia, tienen a Polonia, que ya no es confiable, que además era lugar de paso para armamento hacia Ucrania. Tienen a Rumania al sur, que tampoco digamos, lograron que ganara el europeísta, pero hay un mar de fondo interesante. Tienen el tema de Transnistria. Está complicado, además de el avance en terreno de las fuerzas rusas, porque lo único que lograron con esto no fue ni boicotear las negociaciones, porque siguieron en el camino. Vio que hay 2 carriles. Las negociaciones en Estambul, que van por la vía humanitaria, duraron 1 hora. Hablaron de intercambio de prisioneros, de los muertos en territorio y de recuperación de los cadáveres. Pero hablaron nuevamente Trump y Putin. Sí. Y hablaron más. Más De esa conversación rescato que Putin le dijo a Trump cuáles iban a ser las represalias, fueron sobre Kiev,
esta es la primera represalia. Sí. Según la información hay 400 drones y algunos Sí, misiles. sí. Ningún comandante ordena jugar más del 10% del material en una batalla de esta característica. O sea que usted piense que el stock de drones de los rusos no baja de 4.000, 5.000 piezas. Ujú. Para empezar a hablar, porque si no decían no, porque cuánto le pueden quedar. Nadie juega más del 10% y los misiles otro tanto. Ujú. Le dijo a Trump dijo, bueno, va a haber una represión. Va a haber una... como dando a entender represalia, que sí. está bien, Va a haber una represalia. corresponde. Y van a seguir peleando un tiempo más. Van a Eso seguir. le está diciendo entonces que ya están arreglando, están llegando al final, se están dividiendo. Los ingleses contestaron con estas operaciones de inteligencia diciendo no nos dejen afuera porque estamos en condiciones de hacer daño. Y quizás, por ser ingleses, no sé si no van a hacer algún daño en Estados Unidos. Que algo aparezca... pero los ingleses... sí. Los ingleses son así, ingleses. son así, ingleses. son piratas. Para decir, muchachos, cuidado, ustedes van sobre Canadá, esta es una historia. Podemos hacer algún daño. No digo que va a ser de la envergadura de lo que hicieron en Rusia, pero si yo estuviera a cargo del servicio de contraespionaje norteamericano, pondría más de un ojo sobre los servicios británicos, porque junto con los rusos, pero primero los británicos, son los que empezaron con toda esta historia, ¿no? O sea, los británicos tienen centurias detrás de estos temas. Por su propia lógica, por haber sido una isla, por cómo se construyeron, cómo armaron su poder militar, cosa que usted seguramente ahora va a tomar en las hipótesis de combate, y van a pagar caro su retirada. La retirada de una potencia hegemónica que la están asumiendo, le está diciendo a Rusia, mire, no nos dejen afuera porque siempre daño podemos hacer. Esto en política se usa, ¿no? No te dejen afuera porque algún daño. Y en el caso de Estados Unidos, ahora que perdió el rol de aliado estratégico y eso lo empieza a ocupar Rusia, cuidado porque son capaces, después se tienen que aguantar el vuelto, pero cuidado con esto porque los ingleses en esto tienen mucha experiencia. Dicho esto, se va acercando la paz. Y otra cosa que lo leí al pasar, pero cuando leo esas cosas al pasar vale la pena tenerlas en cuenta, que durante algún tiempo estuvo desaparecido Xi Jinping, como 15 días. Sí, estuvo bastante tiempo, sí, desaparecido. Después lo llamó a Trump, ahora están negociando. Nuevamente, ¿Se acuerda sí. que dijimos cómo va a ser los chinos? ¿Se rinden? ¿Cómo se van a rendir? Y un día no sabemos más nada de Xi Jinping, que se enfermó, Porque que se murió. sucede que en se... China. Sí, Que de no está el repente ministro no de está más, Defensa. sí. Ops. Desapareció. 15 días aparece, llama, se dicen ahora que se van a encontrar en Londres, un territorio que no es hostil para los chinos, el territorio británico. En fin, el mundo se mueve rápidamente. Sí, y sobre todo empiezan a aparecer las informaciones del aparato productivo chino y son categóricos en cuanto a que el mercado interno no puede soportar lo que está pasando, y incluso están hablando de conflictos sociales, ya, manifestaciones y demás que no salen a la luz. El nivel de actividad en la industria china ha caído enormemente porque era lo dijimos acá, un tema, ellos tienen una vocación exportadora, las empresas están armadas para ahí. Para hoy salió que han bajado los precios de los autos eléctricos a menos de $8.000. Entre otras cosas, ese barquito que llevaba miles de autos se está prendiendo fuego. ¿Qué pasó con ese barquito? Se está prendiendo fuego en el medio de no sabemos dónde, no sé si es la compañía de seguro que está atrás o alguien le hizo alguna cosa y vaya a enterarse, ¿no? Vio que el derecho termina cuando empieza la razón de las bestias. Y ahora estamos en un lugar de transición. Bueno, cuidado, ¿no? Ahora, también puede ser que esa empresa se haya sobreexpandido y que ahora tenga que hacer algunas cosas.
No, válgame Dios, pero algunas empresas acá se han prendido fuego, mataron a bomberos, ¿te acordás? Y Absolutamente. nunca se termina de aclarar. Imagínate una pericia en el medio del océano. Nunca se termina de saber. Comparan a esta empresa que es BID, que es la que llegó a Brasil, con el caso de la inmobiliaria esta que estaba haciendo 2.000 edificios al mismo tiempo y que de repente se armó un lío bárbaro y que los dueños de esa empresa no se sabe muy bien dónde están, que empezaron a presentar convocatorias. Que algo de eso también piense de Elon Musk, que dijimos varias veces que no tiene casa, y que esa pelea ya tiene un perdedor y no es Donald. Hay un problema de comprensión del sudafricano sobre la clase dirigente norteamericana. Nadie puede ir, menos un civil, sobre el presidente norteamericano. Claro. O lo matan y viene el vice, que es presidente, y si está es presidente. Entonces nadie puede ir con las barbaridades. Eso puede pasar en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Brasil. No, el presidente. En Estados Unidos, la figura presidencial, la clase dirigente norteamericana le dijo a un sudafricano, a través del principal contendiente que tenía él, que no era Trump, era la interna dentro de Trump, le dijo: ¿por qué no lo deporta y le expropia Sí, alguna sí, de te dijo sus Bannon. empresas? Bannon dijo, ¿por qué no lo deportan? ¿Por qué no lo Steve deportan? Bannon, Pero sí. es fácil deportarlo, porque atentó contra el presidente norteamericano. Es algo de lo que quiere hacer Milei acá cuando dijo: los que atenten contra el plan económico y difamen. Pero en Estados Unidos es delito desde ya. Sí, Entonces sí. con ese, si no, habló mal del presidente, dijo cosas que lo meten preso, lo deportan a Sudáfrica. Y las empresas que tiene, por ahí no Tesla, pero el Space y las que, sobre todo la que abastece a las centrales a que tienen, a la plataforma que tienen en el espacio, la declara de interés nacional, la Listo, se estatiza. quedan ahí. El domo, la cúpula dorada, el domo dorado. Sí, no, pero él tiene una que es como ¿Qué es? un cohetito de carga, digamos, él dispara y entonces le lleva acá las cartas y esto y alguna cosita, y él desarrolló ese módulo que va y viene. Hay que ir hasta allá, porque una cosa es llevarlo a su casa. Bueno, ese es un esfuerzo, pero uno lo hace, ¿no? Lo hace, o no lo hago. Un esfuerzo. Pero Es un otra, gesto de y hago una cuidado. inversión y todo lo demás. Pero otra cosa es eso por los zapallitos. que voy a comer. Mirá Es la un gesto de factura, cuidado, mirá qué la fuerte. factura No, que pero me es una pasa. cosa- Pero- 7 cuadras. Dios Por favor. mío. Otra ¿Vos cosa. crees que es por eso que él no viene a veces a la radio? Sí, para no entrar en ese Para, gasto. para no estar llevar. llevando hasta la Mírale. casa. Pero otra cosa es llevarlo a una estación ahí espacial que la abastecían ellos o la abastecían los rusos. No había mucho para abastecer, porque tiene que ir a acoplarse. Sí, que es así que finalmente. Bueno, vinieron. ese trabajito sí lo estaba haciendo una de las empresas, pero con mucho subsidio, ¿eh? Con mucho subsidio. Sí. O sea, nosotros Trump dijo, sacamos... le vamos a quitar todos los subsidios. Y sigue preocupado por el presupuesto, Sí. mucho gasto, bueno, les quitaremos los subsidios. Por suerte, el Congreso le devolvió al Pimpi la moratoria jubilatoria. Ya está más contenta porque le habían sacado la moratoria. Pero eso es un subsidio chiquitito, y resulta que los norteamericanos le daban a este chico una... Son bravos, estos pibes son bravos. Son bravos, sí, estos pibes. Y ojo, porque ese no tiene ni casa en Estados Unidos, ¿eh? No tiene, ojo que hay, no es fácil embargarle a este, le podrán embargar las cuentas. Hay que sacarle a la persona jurídica. Ojo, ya tiene un perdedor esta pelea y no es Donald, ¿eh? No. No es Así Donald. como ya tenía Sí. un perdedor, que es Ucrania, bueno, Claro, seguimos acumulando Pobre perdedores. Pobre Milei. Y bueno, sigue, ¿no? ¿Qué le dirán los astros a Sigue, Milei? ¿Con quién se sigue. tiene que alinear? Yo, Pobre Milei. yo le voy a decir, Arranque. bueno, no, quería manifestar la escala, ¿no? Porque mientras en Estambul hablaron 1 hora, Trump y Putin hablaron 1 hora y cuarto, y digamos, lo que se difundió, Buen dato ese. sí, Buen dato. es O interesante. son muy habladores o tenían algo para... Pero en el caso de Putin no es muy hablador. No, Putin es, digamos... Preciso. Sí, preciso, concreto. Trump habla bastante. Sí. Pero la cuestión es que lo que difundieron después, vio que nosotros dijimos, no están hablando de Ucrania, están hablando del mundo, Sí, están señora. hablando de Occidente ampliado. Tocaron el tema de Irán.
Lo Claro. hicieron público, además, Claro. y Putin se ofreció como negociador, porque Trump le dijo, Hay que destrabar sí, esto. hay que destrabar esto, vamos a avanzar. Coincidimos en que no puede tener armamento nuclear, ambos dos coincidimos, ahí hay un punto de Sí, discordia. si es pero para fin ahí del el Pacífico, acuerdo va a ser también que esa garantía se la da Rusia. se la van a dar. Se la da Rusia de que van a firmar un acuerdo de defensa nuclear y que el sistema nuclear ruso se va a expandir a algunos países, que en este caso es Corea del Norte, Irán. Los Corea dos del que- Norte, Corea del Sur, interesante también las elecciones, ¿eh? Sí, ahí apareció un socialdemócrata, sí, claro eso. Bueno, pero estamos, en el mundo está cambiando. sí, está pasando estas cosas. Están pasando estas Están cosas. pasando cosas, pero son las últimas resistencias. Eso se va terminando. Y capaz que Kicillof termina haciendo una alianza con Corea del Sur, ¿quién le dice? Le decimos a Kim que lo vaya a asesorar a El que Kicillof. perdió en Corea es Kim. Perdió Kim. Es que Kim son todos. No, Todos son en Kim. En Todos son Corea Kim. son todos Kim. Son todos Kim. No, y Lee también. Y Lee, Kim. Lee, Kim, sí. Y Lee son sí. ingleses también. Tenés un lío bárbaro con eso. Y norteamericanos también había Lee. Bueno, muy interesante la información, pero le falta un poquito. A ver, no le interrumpo más. Me está faltando un poquito. Sí, Me está lo de faltando los- lo de los ingleses. Claro, los submarinos. 12 submarinos de ataque con propulsión nuclear. Van a tener en el marco del AUKUS. En el marco del AUKUS han girado y han salido públicamente a que están redefiniendo, por supuesto que el enemigo es Rusia, digamos. Pimpi, como no tiene mar en Tucumán, le contamos, hay dos maneras. Ustedes solo tienen ejército y fuerza aérea, ¿para qué van a tener barcos si no tienen mar? No. Bolivia. Lógico. Bolivia Andamos malgastando. y Bolivia. Andamos malgastando. Y No, pero Bolivia eso tienen el lago. El lago y aparte tienen la el lago. marina porque algún día volverán Sí, al Pacífico y van a volver. efectivamente. Pero le cuento, Sí. los británicos, que eran los dueños de los mares, tenían esas grandes flotas. Y las grandes flotas en algún momento eran con portaaviones. Ujú. Y tener portaaviones implica que eso es de verdad. Los norteamericanos tienen 12. Usted si ve las películas alemanas de guerra, de la Segunda Guerra, nunca vio un portaaviones alemán, que no los podían fabricar, no. Sabían que no podían competir y fueron con submarinos. Submarinos es como ir de casa. Pero usted va de casa, toma la presa y se retira, no se queda. Ir de casa es ir de casa. Ir a conquistar es ir a conquistar. Son rápidos. Para eso precisa portaaviones. Para ir de casa precisa submarino. Ahora, en la mesa no es lo mismo tener submarino que tener portaaviones, porque los portaaviones ya te está indicando que es otra situación. Los chinos, los ingleses se retiran de los portaaviones y van hacia los submarinos. Van, claramente, lo definen así. Muy interesante porque recuperamos presencia en el Atlántico Sur. El submarino, está bien, ellos tienen la base en Puerto Argentino, que se puede reabastecer y demás, pero es todo un incordio. No va a pensar usted que eso es tan fácil. Un portaaviones es autosustentable con toda la flota que tiene. En cambio, un submarino lo tiene que auxiliar. Los ingleses están reconociendo que dejaron de ser. Tardaron, pero esta es la primera gran transformación del nuevo orden internacional. Quedó claro que por tierra no pueden con los soviéticos y con los rusos y con los chinos, en misiles no pueden con los rusos y en los mares no pueden con los norteamericanos. Interesante, eso no Interesante. significa que aparatos de inteligencia... No, submarinos, por eso supuesto, tipo. no. Además ellos dicen que van a poner todas las capacidades en función de la defensa. No renuncian a la artillería, van a potenciar la cuestión cibernética debido a los ciberataques, van a incorporar la cuestión de los drones, pero se asientan los submarinos. Ya no son los dueños de los mares. No son los dueños de los mares y además, van a potenciar su industria militar, industrial, digamos, van a fabricar municiones, equipo de comunicaciones, van a invertir un 3% de su presupuesto en defensa, teniendo en cuenta qué es lo que está pasando en toda Europa, que, digamos, ellos se fueron de la Unión Europea, pero ahora están redefiniendo las relaciones desde otro lugar con la Unión Europea, que la situación económica no está bien. Entonces, invertir un 3% en defensa tiene un costo Enorme, tremendo. enorme. Tremendo. Y esto es lo que está apareciendo en las elecciones que hablábamos la otra vez. Veníamos hablando de cómo el subsuelo europeo se empieza a expresar. Y en Polonia fue inevitable. En Estados Unidos no llega al 3, ¿eh? En Estados Unidos es un billón.
de dólares sobre 25 o 26 billones que es el PBI. Así que imagínense que el 1 no llega, no, por eso es un tema, por eso, el 1 sería 250.000 millones de dólares, no, entonces sí, perdón, es 1 billón sobre 26, 27 billones, así que llega, sí, son 270, sí, llega, es el 3 y pico por ciento, es 1 billón sobre 26 billones, que es más o menos lo que se calcula el PBI norteamericano. El 10% son 2 billones 600, el 1% son 260.000 millones de dólares. Lamento decirle que el PBI argentino, bien calculado, podemos estar en el 1,5 del norteamericano. Cada vez estamos más lejos. No, por favor. Antes éramos el 2, porque era 50 veces Estados Unidos lo nuestro. Ahora ya es un poquito más. Bueno, hasta que vuelva el gobierno peronista. Y tiene que volver, no se puede, como país, si no volvemos nosotros, estamos en un problema muy serio. Muy lindo el informe, ¿eh? ¿Le gustó? Sí, muy bien, nos metimos en lugares bien interesantes, la verdad que el mundo se está ordenando para donde venimos conversando desde hace rato, Sí. va para ahí, y eso te da una satisfacción. Antes de empezar, antes de que vayamos a Pablo con el tema económico, un comentario sobre lo que hoy dijo Feynman, que a las 8:30 de la mañana estaba alertando sobre que Cristina si va a estar presa o no va a estar presa. Primero, siempre dijimos nosotros que se entra a la cárcel cantando la marcha y salir cantando la marcha. Ese como tema central. Uh-huh. El segundo tema es, va a ser muy difícil que si ponen presa a la expresidenta, tenga rivales en la provincia de Buenos Aires en su espacio político, porque el peronismo no patea en el piso, eso son cosas ridículas, uh-huh, y no atenta contra alguien que esté preso. Por lo tanto, yo le digo al gobierno, mire, difícil, porque en el momento que vaya presa y diga mi candidato es este, va a ser muy difícil que todos los que tienen confrontaciones con Cristina digan, no, sí, la vamos a salir porque este candidato es de Cristina y entonces piensa mal. Muchachos, tengan cuidado, porque claro, me parece que con eso están desordenando. Yo espero que eso no acontezca. No prospere, ¿no? Si prospera, obviamente va a tener toda nuestra solidaridad. Vuelven a ser las mazmorras, como lo dijimos en su momento cuando metieron preso a los compañeros, y hemos tenido diferencias con algunos compañeros que han estado presos y demás, pero siempre en el peronismo fundamentalmente se valora a los que han estado enchufados y demás. Van a transformar el lugar de estadía de Cristina en un lugar muy particular. Tendrán una foto, tendrán esto, cuando ella... Qué excitado que estaba el gato, ¿eh? ¿Lo vio ese reportaje? No lo vi. Se perdió ver al gato excitado. No Sombrado, me lo perdí. Vio que cuando los gatos contrario. se excitan son bravos, ¿no? Y ¿Usted tiene gato? tengo 2. Bien. Y cuando se excitan son insoportables. Están castrados, pero bueno. Bueno, usted también. Pero escúcheme, no... Bueno, al menos no parecía, porque estaba recontra excitado el gato. Pero el reportaje fue, me senté, tenía frío, así que me trajeron una sopita, después fui a cenar, a calentar la panza a la hora que fue. Lo escuché atentamente. Me pareció razonable, dijo algunas cosas que podemos coincidir menos, pero son muy menores. Estructuralmente el reportaje me pareció más que razonable. Y tiene rescato centralmente que puso al peronismo en una dirección de gobernabilidad. Por ahora solo lo decíamos nosotros, pero ahora lo está diciendo Cristina, y para nosotros eso es muy importante,
que Cristina haya puesto al peronismo en una dirección donde va a terminar en el gobierno, eso como mensaje al conjunto de la militancia es importante. Por ahora lo decíamos nosotros solos. Cristina se sumó no en un peronismo, no, que vamos a perder, que esto, ese peronismo clase mediero que siempre dice que está hecho mierda, que está todo mal, sino se sumó en un lugar muy importante. Vamos a ver qué nos acontece, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero cuidado lo que empiezan a hacer con la que fue la presidenta, y que el peronismo siempre cuida a su gente. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Bueno, continuamos después de esta tanda con nuestro programa. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va, Guitia? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, queremos escucharte, queremos escuchar tu análisis económico de esta semana. Mira, Guitia, mandaron los proyectos de ley, el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, como corresponde, por la modificación de las leyes tributarias, para facilitar lo que ellos llaman los dólares, que se gasten los dólares del colchón. Ahí hay una primera plana de Clarín que yo creo que ilustra muy bien el tema, porque dice, van a penar, te lo digo con mis palabras, van a penar la evasión recién después de los 100 millones de pesos. O sea, antes de los 100 millones de pesos no está penada la evasión. En fin, mirá, yo te diría dos cosas. Primero, los justificativos que da el ministro para haber mandado esta ley, haber hecho todo este engendro, se refieren a la necesidad de reactivar la economía y de esa manera ir a un círculo virtuoso de mayores impuestos, mayores pagos de impuestos, bla, bla, bla. El punto es,
¿No es que la economía estaba en un sendero de crecimiento casi explosivo? Como decía Milei. Milei incluso habló de una cifra de un crecimiento del 10%. Entonces pregunto, ¿pero cómo es esto? ¿Estábamos creciendo o no estábamos creciendo? La verdad que la economía está profundizando la depresión, estimada Guita. Y eso es lo que esta gente trata de ver, cómo salir de ese problema. Porque no solo ya hay un problema que afecta a las empresas, que muchas cierran, otras despiden personal, otras dan vacación anticipada. Ya, cuidado, se está afectando el sistema financiero. Por los atrasos, las moras. Estamos entrando en una situación complicada. Y uno puede llegar a decir, bueno, este tema que han mandado al Parlamento, todo esto, este autobombo tan extraordinario que hicieron con la desregulación para posibilitar y todo lo demás, ¿va a tener efecto o no va a tener efecto? Mira, yo te voy a dar mis conclusiones. Sí. Primero, no va a tener el efecto que ellos creen que puede llegar a tener. Esto no tuerce la dirección de la coyuntura económica. Segundo, ¿sabés lo que me hace acordar esto? Al dicho, mucho ruido, pocas nueces. Así que bueno, ahí estamos. Y lo último que te quería decir, Guita, me parece que al gobierno se le están agotando los instrumentos de política económica. Porque si no doblan, si no cambian sustancialmente la coyuntura, que no los está acompañando ni desde el punto de vista real y tampoco desde el punto de vista financiero, porque vos ves que no hay lo que ellos buscaban, $1 a 1.000 pesos, a 1980, un riesgo país a 350. El riesgo país está más cerca de 700 que de bajar de 600. El tipo de cambio oficial está en la mitad de la banda de flotación. Así que, de nuevo, me parece que no van a lograr lo que quieren lograr con esto que mandaron, con este tema de la cuestión impositiva. Creo que ahí hay más ruidos que nueces y creo que al gobierno se le están agotando los instrumentos de política económica. No le están dando los resultados ni siquiera entre sus amigos financistas. Y bueno, sigamos con muchísimo detalle la coyuntura, porque por ahí puede haber alguna sorpresa. Uh-huh. Es cierto, Pablo, lo de la sorpresa. La economía empezó a carcomer el cuerpo desde la columna vertebral, que es la producción y el trabajo. Claro. Y te cuento ya temas que tienen que ver con lo que uno administra, que es un negocio, entre otras cosas. El jueves pasado, miércoles jueves pasado, o sea que hace 10 días, empezó una baja de venta notable. Vos sabés que yo tengo un cuerpo de vendedores en la calle que venden casi todo el país. Y lo he dicho muchas veces que yo no preciso leer, obviamente hago informes desde la consultora, pero a mí los informes son los vendedores, y siempre conté que la primera semana de marzo del 2002 nos dimos cuenta que habíamos salido del lío porque ya estábamos llenos de pedidos viniendo de las vacaciones. O sea que uno conoce, viste, el pueblo y conoce el mundo. Yo conozco mi negocio y sé lo que pasa. El jueves pasado obviamente uno lleva el récord de pedido de los clientes diario, cuánto entraron, cuánto esto, más o menos lo va llevando con un error, pero vos sabés lo que es administrar, no te voy a explicar a vos lo que es administrar un negocio. El miércoles, jueves pasado empezó un declive de los pedidos, que el primer día vos decís, bueno, es hoy, es mañana, es pasado, pasó esto. Bueno, ya fue toda esta semana que están todos decididamente alarmados, pero aparte, el martes empieza algo que hacía 20 años
o más que no nos pasaba, que es problemas de cobranzas. O sea, empieza la ruptura de la cadena de pagos. Hay un informe de Bloomberg para el día miércoles a la mañana que dice la cadena de pagos en la Argentina en riesgo amarillo, pues sabe que tienen 3 colores, digamos, bueno, el riesgo amarillo. Empiezan los informes del Banco Central con los rechazos de cheque, atraso en las cadenas, pero yo te digo que volvemos a recibir cheques sin fondo, no en el nivel de lo que tuvimos obviamente en aquel diciembre del 2001, pero empezaron. Y sobre todo en algunas ciudades. Cuidado con Puerto Madryn, porque hay mucho problema con el langostino y tienen problema con el aluminio, y obviamente turismo más que alguno interno, olvídate, porque el tipo de cambio no da. Y más cuidado todavía con Mar del Plata, porque van 2 temporadas complicadas y ya hay cierre de hoteles, hay paralización de actividades, hay problemas en el puerto y ya hay un sendero difícil en la costa atlántica. Digo porque siempre dijimos que esto iba a empezar de la periferia para el centro, empiezan estas historias, que es la columna vertebral de la economía, la producción y el trabajo. Y si eso se deteriora, esto puede ser muy rápido. El hecho de cesar las empresas, bueno, hay una energética que ya se consolidó la convocatoria de acreedores, ya pasaron los 30 días, y eso tiene una repercusión en la cadena de pagos muy importante. Esto que vos estás diciendo lo alimento con casos particulares que nunca se pueden hacer extensivos, pero uno sabe que a veces todavía los negocios de cada uno, si los sabés llevar, son un reflejo de lo que pasa. Así que quería hacer este comentario para allanar lo que vos estabas diciendo, querido amigo. Y así es, y de nuevo me parece que se le está agotando las posibilidades de actuar, porque además, como vos bien decís, la crisis en el sector real se está tomando revancha. Guarda con el sistema bancario. Claro. Guarda con las finanzas. Claro. Entonces estamos entrando, por eso yo digo, estemos muy atentos a lo que puede estar pasando. Sobre todo por lo que dice Caputo, que necesitan estos dólares para reactivar la economía. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Yo creo que, de nuevo, si están pensando en eso, sigamos muy atentos a la coyuntura porque puede haber novedades y sorpresas, estimado. Estamos de acuerdo, amigo, estamos de acuerdo. Así que, bueno, vamos a transitar las próximas semanas con mucha atención. La política también se le está desordenando. Las encuestas, mal que les pese, empiezan a dar al peronismo ganador. El peronismo va a ser una muy buena elección en Corrientes. La Libertad Avanza va a ser una pésima elección en Misiones, y en Corrientes creo que ni siquiera se está presentando. Lo de Corrientes, Pablo, tiene un tema muy interesante. Vuelve la lista 2 y vuelve la lista 3, con frentes, todo lo que quieran, pero es el peronismo versus el radicalismo. Eso es importante. El peronismo, en la medida que encontraste los mínimos comunes denominadores y llevan candidatos peronistas, se van articulando detrás del candidato. No hay ninguna razón para no acompañar el candidato peronista. Mañana hay algunos actos importantes que nuestro espacio político también está acompañando. Es una señal de lo que vamos, de cómo el peronismo se va ordenando, cuando razonablemente los candidatos son perucas y tienen la doctrina como elemento central. Y hay un marco de diálogo, más allá de los puestos, eso no tiene ninguna importancia, sino de las políticas. Esto no significa que no puede ganar el gobernador actual, que tiene muy buena imagen, es un buen administrador, pero que el peronismo haga una muy buena elección en Corrientes, después de tantos años que ni siquiera se presentaba, es interesante. Hay que seguirla con atención, la elección en Corrientes, y bueno, el fin de semana me parece que tenemos elecciones en toda esa zona, y va a dar buenos resultados.
Claro que todos están expectantes de lo que pase en la provincia de Buenos Aires, pero pensemos, y esto se lo digo con mucho respeto al gobierno, que esto está muy parecido, el nivel de actividad está muy parecido al del año pasado, esto del crecimiento y demás, esto es una pavada. Y el año pasado estuvo entre el 20 y el 30% abajo del 2023. Pero en el 2023 Massa perdió las elecciones. O sea, estando un 25% arriba de lo que pasó en el 24, que es muy similar a lo que está pasando en el 25, perdió las elecciones. Y esto es lo que va indicando. Por eso el gobierno no tiene dónde ancarse más que en hechos muy, muy especiales. Ellos pueden decir que mayo tuvieron una inflación que va a estar en el entorno del 2, es verdad, a nosotros nos dio eso, y sería la inflación más baja casi que tuvo Milei, en pesos, pero si la miden en dólares, a eso hay que agregarle que durante el mes de mayo el dólar arrancó más alto y después fue bajando. Y si los precios subieron, en dólares subieron más todavía. Con lo cual, la inflación en dólares va a estar arriba de eso en un mes porque el dólar bajó. Les insisto, van a tener una inflación que según ellos es baja en el entorno del 2, pero en dólares es una inflación enorme para un mes, porque no solo es la inflación en pesos, sino que el dólar bajó. Con lo cual, si están arriba del 2 en dólares en un mes, imagínate lo que tiene que ser. Y eso implica por qué el gobierno pagó la tasa de interés que pagó por un bono en pesos que orilló el 30%. Si ellos decían que la inflación es del 18%, le están dando el 12 en pesos, pero con un dólar que ellos dicen que van a comprar siempre en el límite inferior de la banda, ya el límite inferior no es 1.000, sino que hay que sacarle el 1%, es 900 y algo. Con lo cual, muchachos, tienen 990, tienen un lío interesante. Y ahora en junio hay que sacarle otro 1%. Esto es a lo que a lo que se está enfrentando el gobierno, y por el otro lado el peronismo, que quizás empieza a encontrar su destino. Y esto lo pone en la senda de volver al gobierno. Pablo, te agradecemos enormemente. Si tenés alguna acotación más, te la escuchamos atentamente, y si no, nos volvemos a ver el viernes que viene. El viernes, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Pablo. Gracias como siempre, muy esclarecedor. Gracias. ¿Está viajando, Milei? ¿Se fue a Italia? Sí, se fue a Italia, después pasa por Roma, pasa, está en Italia, obvio. Es toquete, ¿no? Medio toquete. ¿Vio cómo eso? Había algunos muchachos que son toquetes, ¿vio? Que no, empiezan a tocar. Está abrazador, ¿no? Sí, es toquetón. Toquetón. Sí, es toquetón. Y que... la otra rubia no tiene ningún inconveniente, pues es una señora y también es italiana, qué sé yo, pero para el protocolo, para el protocolo no está bien. Imagínese, no. En el protocolo no. Y ni hablar de los japoneses, imagínese si le va a dar que los japoneses. Uy, sí, esos son tremendos. Y los coreanos también. Bueno, todo lo que ellos son muy. Y los finlandeses, ni le cuento, gracias que le dan la mano los finlandeses. No, sí. No se ubica desde ningún punto de vista el presidente de la nación. ¿Ese fue en zapatilla? Y su campera de cuero. Ah, sí, ¿y zapatilla? No lo llegué a ver, pero supongo que iba con zapatillas, campera de cuero, con ese... Bueno, Pero es muy gracioso porque ellos prohíben a los acreditados, que ahora ya no acreditan a todo el mundo en la casa, en la presidencia, y tienen que ir de saco y corbata, los periodistas, y el presidente va como quiere. ¿Cómo es esto? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí, el presidente... Por Dios. El presidente, como dijimos, siempre está desordenado y eso contagia. Para ir terminando, y obviamente es dentro de la política internacional, pero no le toca a usted, en este caso, esténse atentos, y se lo digo al gobierno, el último decreto, uno de los últimos que sacó Trump, que es que va a revisar los actos de gobierno de Biden, porque él tiene dudas de que Biden estuviera en su sano juicio, producto de la enfermedad, del cáncer en próstata que le hizo metástasis en los huesos,
y que por lo tanto no estaba en aptitud de gobernar. Si no estaba en aptitud de gobernar, todas las órdenes ejecutivas de Biden pasan a ser nulas, pero los que le llevaron las órdenes ejecutivas a la firma pasan a ser delincuentes. Pero además dicen que tenía una lapicera automática. Bueno, pero pasan a ser delincuentes. Nosotros tenemos una carta que se hizo pública sobre más de 100 profesionales de la salud mental, diciendo que este chico tiene que someterse a un peritaje porque no está en aptitud mental de gobernar. Y después le dijimos a Caputo, mirá Caputo, hay un artículo en el Código Penal que todos aquellos que se abusan de las decisiones de alguien que no está apto comete un delito. Por lo tanto, se lo digo humildemente, lo mismo que está haciendo Trump con Biden, hay más que pruebas suficientes para hacerlos con el Chapita. Pero a su vez, también, no solo los actos de gobierno, sino de los que, abusándose de la incapacidad de gobernar, lo utilizaron en derecho propio. Sí. Cuidado los amigos del gobierno, cuidado los que han hecho negocios con esto, cuidado, se lo digo, cuidado algunos empresarios que lo alojan en hoteles, que dicen cosas, que se aprovechan, que lo abrazan, que lo llevan de acá para allá, porque todos esos actos pueden ser revisados si se llega a la conclusión de que Milei, como dijeron más de 100 profesionales de la salud mental y hace mucho tiempo, sugirieron un peritaje porque el pibe no estaba en condiciones de gobernar. Esto que decían, no, miren, son cosas de Moreno, lo acaba de hacer Trump con Biden. No solo por el tema de la amnistía, otra cosa, sino por los actos de gobierno. Y los que llevaron a un incapaz a firmar algo es un delito. Y eso es jurisdicción, eso está hecho en todo el mundo. Y en la Argentina también. Entonces, no es que un tema a probar. El que se abusa de un incapaz, el gabinete en conjunto y especialmente el Ministerio de Economía. Que se hagan cargo. Se lo estamos diciendo para que no digan después, la carta fue pública, se difundió, se sabe, está en la firma, está en la matrícula, y a su vez ahora está este antecedente de Trump, que es muy clarito sobre Biden, y en la Argentina, cuando tengamos que revisar las conductas extemporáneas y extrañas que tomó este gobierno, esto obviamente tiene que ser aplicado también. Así que Caputo, tranquilo. Hoy por ahí vos querés tapar una botellita de champán, porque si voy a meter a este preso, al otro preso y demás, cuidado, Caputo, que como dicen las viejas, todo vuelve. Todo vuelve. No sea cuestión, Caputo, que al final, ¿viste cómo le dijeron a los más? Después, depórtelo, presidente, mándelo a Sudáfrica. Y esa empresa que tiene que sea del Estado norteamericano. Dios me guarde y me libre. Miren si Trump llega a hacer eso. ¿Con quién hicimos el programa? Bueno, con el equipo de producción de Radio Caput, con el Chino, con Martín. Le mandamos un fuerte saludo y abrazo a Fernando Molgaray. A quienes escuchan y retransmiten el programa, que son muchos. Sabe que se va retransmitiendo. Y bueno, a Bea, que no la tuvimos. No la tuvimos a Bea, le mandamos un cariño muy grande, un beso. A Pimpi. Que se mejore. Tenemos, por eso hubo una propaganda que nunca hubo y algunas cosas. Está todo bien, tranquilo, los compañeros, está todo manejado. Es simplemente estas cosas que tienen que pasar con estos fríos y estas gripes y estas cosas que nos van dando, y exceso de antibióticos y demás, porque la verdad que de esto se sale. Y ahora ojo que hay alguna gripe que dicen que después te pegan en las cervicales, te dan mareo, te dan ganas. ¿Ah, sí? Sí, hay un lío bárbaro. Los médicos también en esto están haciendo ensayo y error y hacen lo que pueden. Un fuerte abrazo, peronista. Fuerte abrazo y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes con todo el equipo. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja